A poco tiempo de que la Convención Constitucional comience a trabajar, está difícil, ardua, maravillosa tarea que va a tener. Nosotros estamos haciendo una ronda conociendo en profundidad a todos quienes van a ser parte de ella. Justamente en eso estamos junto a Tania Madriaga, ella es constituyente electa independiente por la lista del pueblo. Tania, ¿cómo está? Antes que todo, felicitaciones. Muchas gracias. Hola, buenos días, Bárbara, y a todos los que nos escuchan y nos ven. Aquí estamos muy contentas y contentos, todos los independientes y en particular los de la lista del pueblo por el gran triunfo y la posibilidad de participar, que es lo más importante. Bueno, además de sorprendido, muchos nos han contado que están cansadísimos en las jornadas posteriores a la elección, cuando se suponía que iba a bajar toda la intensidad. Al contrario, se ha mantenido y lo más probable es que va a seguir así por mucho, mucho tiempo, como ha sido su caso. Sí, claro, no paró como la campaña siguió, porque no estábamos, por supuesto, tan preparados y preparadas para el gran logro que se tuvo. Entonces, era una opción ganar. Ahora, y se transformó en una realidad y asumir toda la demanda que ha habido, sobre todo por entender, por conocer, por saber qué es lo que está en discusión. Ha sido súper alta, me parece bien, porque es una buena reacción el hecho de que se quiera conocer lo que cada uno de los convencionales y las convencionales piensa, pero claro, ha estado cansador y además con la incertidumbre de cuándo va a partir y organizándonos para esa partida. Bueno, antes de meternos de lleno en justamente en ese minuto cero y en cómo se han estado conociendo en este tiempo, cuéntenos más de usted, ¿por qué decidió formar parte de este desafío tan grande de ser candidata a la convención? Sí, bueno, esto es parte del proceso. Yo creo que yo formo parte de aquellos sectores, mundos que teníamos la expectativa, que veníamos trabajando por impulsar algunas transformaciones hoy día, hoy, no solo pensando en un futuro, sino que hacernos cargo entre nuevas actorías de los cambios que había que empezar a impulsar desde ahora. Y yo en particular lo hacía desde los gobiernos locales. Me toca trabajar en el último tiempo a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso. Impulsamos varios procesos participativos de planificación territorial, de ordenamiento territorial, proyectos de interés de la comunidad, buscando mayor equidad territorial y justicia social también. Y bueno, ese ejercicio nos llevó al 18 de octubre, a la movilización, a la revuelta, a los cabildos, las asambleas, en la pandemia las ollas comunes. Hay como una trayectoria que claro, cuando se plantea el tema de la convención, se plantea la posibilidad de llevar candidaturas, mucha gente se sintió convocada. Yo me siento parte de esa gente que se sintió convocada y tomamos la decisión de que era importante en la organización que yo participo, que es Territorios en Red, y las asambleas en las que participo también, y en la propia alcaldía, que nuestra experiencia debía estar como una más, que debíamos aportar con nuestra experiencia de trabajo por democratizar los territorios desde lo local. Así que ese fue como el empuje que tuvimos, la decisión que tomamos. Bueno, justamente en esa experiencia que usted ha tenido en la Municipalidad de Valparaíso, dice que de alguna u otra manera la ha preparado para enfrentar este desafío tan grande, de que en general siempre las decisiones importantes son tomadas por una élite, sin considerar lo que piensan las comunidades. ¿Ese va a ser de alguna u otra manera el sello que usted le gustaría tener en la convención? Por supuesto. Yo creo que esa es una orientación principal. Es una orientación principal que eh, está en la base de lo que la ciudadanía demandó. Yo creo que hay una consigna que me gusta mucho, que es nunca más sin nosotros y nosotras, que también es una consigna del movimiento feminista, pero que es una consigna que demuestra una claridad, una madurez política del movimiento social respecto a que el país o lo construimos entre todos o no va a ser justo. Y me gustaría a mí defender, y va a ser lo que voy a intentar y con lo que estoy comprometida, defender
la posibilidad de que todos y todas sean parte de nuestro país y no siga teniendo el carácter que tiene hoy día de desigualdad tan grande. Le doy vuelta el dicho, nunca más sin nosotros, pero de alguna u otra manera, como usted, sin nosotros y sin otros, o en realidad sin nosotros y con todos. Y le pregunto esto porque muchas de las discusiones que han surgido, no tanto en los últimos días, sino más bien posteriormente a que se conoció quién iban a formar parte de la convención, bueno, surgía la duda, ¿cuánto diálogo va a haber? Ya no hay un tercio atrincherado de ningún sector, van a tener que conversar. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que todo el mundo va a conversar, porque ahora hay muchas maneras de conversar. Yo creo que aquí lo que ha habido es una claridad desde un mundo que no había tenido voz, de decir que no voy a tener las prácticas que ha tenido la clase política hasta hoy. Lo que se llamó la cocina, las cuatro paredes, negociar los derechos de la ciudadanía y de las comunidades, eh, vender el territorio, esas prácticas que se han hecho a espaldas de la gente, son las prácticas que el movimiento social no acepta. Entonces, creo que eso es lo que, por lo menos yo y también muchos sectores de los independientes, no estamos dispuestos a hacer. A eso le ha llamado diálogo la derecha y la exconcertación. A eso le ha llamado diálogo. O sea, ya, Cuando hoy día, estamos acostumbrados a un, entre comillas, diálogo, pero sin la visión de todos los actores. claro, cerrado, y que finalmente lo que hace cuando se habla de negociar, por ejemplo, a mí esa palabra me parece que no es una palabra neutra. ¿Qué? ¿Negociar qué? ¿Cómo? ¿Negociar cómo? De cara a quién, los intereses de quién, los derechos de quién. No es una palabra tan simple que yo creo, mi opinión, es que la clase política y los partidos políticos que existen tienen una inercia que viene de las prácticas que no podría ser de otra forma, si cada uno es hijo de su historia. Entonces tienen una inercia que no está teniendo una porosidad suficiente para que las otras lógicas, que son lógicas que tienen su historia y su inercia, de la asamblea, la discusión abierta, la democracia directa, para que esas lógicas se puedan encontrar y producir nuevas formas de relación. Eso ahí está, yo creo que ese es uno de los desafíos de la convención, que haya una nueva forma de relación. Bueno, estamos hablando de forma y hablemos también de fondo. ¿Cuáles son los temas que a usted más le importan, los que le gustaría de alguna u otra manera abordar con más fuerza en la convención? Bueno, hay una cuestión que hemos ido planteando que tiene que ver con que discutir una nueva constitución implica discutir unas nuevas reglas del juego generales respecto al modelo de desarrollo. O sea, aquí lo que hizo Crisis fue el modelo de desarrollo, que tiene dimensiones, la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión social, ambiental, hay, pero es un conjunto, una forma de entender la sociedad, que no era cualquier forma, era una forma bien definida que estaba orientada por las reglas neoliberales que son bien precisas. La competencia, el lucro, la acumulación, la desigualdad, etcétera, ¿no? Que además la gente ha cuestionado con claridad. O sea, la gente ha dicho esto no es justo. En este país hay justicia para ricos, justicia para pobres, educación para ricos, educación para... O sea, eso ya está diagnosticado. Y eso es el resultado de un modelo de desarrollo. Por eso llegamos a la convención. Entonces, creo que esa dimensión de la discusión, yo por lo menos interpreto que la derecha, por lo menos en la campaña así lo vi, cuando me tocó debatir, ellos no están dispuestos a esa discusión. Ellos están en otro diagnóstico. Eso va a ser complejo. ¿Cómo se discute eso, cierto? ¿Y usted Entonces, cree, con lo que ha pasado, con el resultado que tuvieron, el hecho que ni siquiera alcanzaron en los dos tercios, usted ha visto un cambio en la actitud? por ahora no lo he visto. No lo he visto, creo que siguen, por ejemplo, con este argumento de que las reglas, hay que respetar las reglas del juego, por ejemplo. Ahí también tenemos una discusión. ¿La convención constitucional es el poder originario o no? ¿O va a estar sometida a los poderes constituidos? ¿Va a estar sometida a las reglas del Congreso? ¿Va a estar sometida a las reglas de los partidos existentes? Eso está, yo creo que estamos en un momento donde abrimos una puerta
que requiere muchas nuevas formas de hacer, muchas definiciones nuevas, mucha disposición a que esté en discusión lo de fondo, y está por verse si todos los actores políticos van a tener esa disposición. Ahora, el marco para la convención está bien claro, está definido también en la reforma constitucional que dio paso al proceso. O sea, ustedes van a tener muchas libertades, muchas cosas que tienen que ponerse de acuerdo, pero hay algunos marcos que están definidos. Sí, hay marcos que están definidos, pero también hay muchos marcos por definir. Entonces, ¿por qué si alguien puso una regla? Por ejemplo, el plebiscito de salida. Ya, va a haber un plebiscito de salida. ¿Cuáles son las características de ese plebiscito? ¿Cómo llegamos a ese plebiscito de salida? ¿Qué se plebiscita? Todo eso hay que definirlo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos propuesto que hayan plebiscitos intermedios para temas estratégicos, no sé, por ejemplo, el tema de la AFP. Si no llegamos a los 2/3 en la convención, ¿usted cree que es legítimo que la ciudadanía no tenga la posibilidad de pronunciarse sobre eso porque no, es que, no quedó escrito porque no llegamos a tener los 2/3? No es legítimo eso. Le va a restar mucha credibilidad al proceso si cada vez que hay una propuesta que ha sido apoyada masivamente por la sociedad, el problema del agua, o sea, hay temas que están clarísimos en la opinión pública. Hay que someterlos a plebiscito para formalizarlos, para no los vamos a dar por hecho porque han sido demandados. Hay que formalizarlos. Pero entonces, los mecanismos de participación que tenga el proceso entre la regla, que yo no estoy de acuerdo con ella, pero que existe, la de los 2/3, entre esa regla, que es una regla, yo creo, antidemocrática, y la regla del plebiscito de salida, hay muchas cosas que podemos hacer para devolverle un carácter participativo a la convención, y eso no quiere decir que vamos a violar las reglas, porque eso es lo que a mí me parece que es antidemocrático. Cada vez que alguien hace una propuesta nueva, se lo acusa de estar violando reglas. ¿Reglas de qué? ¿Que puso quién? ¿Que entiende quién? Eso es lo que no puede suceder. Pero ustedes ya han tomado contacto entre ustedes, los que han ganado, no solo sus compañeros de la lista del pueblo, sino que también, bueno, de hecho, ni siquiera se conocían necesariamente antes entre todos, entre ustedes, entre los otros de los distintos sectores. Sí, bueno, hay un trabajo más cercano con los candidatos electos, los convencionales y convencionales de la lista del pueblo, que son las personas con las que hicimos la campaña, trabajamos. Mira, nos conocíamos, pero nos conocíamos así bien, como éramos hartos, muchos, nos reuníamos permanentemente, pero también con todos los equipos de trabajo de todos los distritos, para tener un apoyo en temas comunes, ¿no? Tanto en la campaña, algunas decisiones respecto a cómo trabajar en conjunto, cómo apoyarnos, coordinarnos. Pero claro, cuando ganamos, los 27, comenzamos a tener reuniones para ir viendo con más precisión quién era cada uno, qué demandas había construido, qué formas de trabajo, porque además evolucionó, la gente se activó en los territorios, se fortalecieron asambleas, todo eso lo hemos ido coordinando para poder tener una actuación conjunta en la convención. Con mucha claridad de que hay otras y otros independientes con los que también tenemos que trabajar, las personas que tienen el cargo a propósito de los cupos de los pueblos originarios, otros independientes que fueron por listas también que vienen de experiencias y luchas del movimiento social, otros independientes que fueron en cupos de partido, pero que tomaron esa decisión en un contexto y que hoy día pueden tener la voluntad de articular una fuerza. Yo creo que lo que tenemos como desafío es que hay un respeto por esta actoría, que es una actoría en construcción, en formación, no es un partido, no es una sola organización, sino que expresa diversidad, y que nosotros seamos capaces de mantener esa forma de expresión en este proceso de la convención, y que las actorías que están más constituidas respeten esos procesos también.
Bueno, justamente esa diversidad que usted plantea nos ha cambiado toda la visión respecto a lo que pudimos haber esperado antes de cómo iba a funcionar la convención, cómo iban a funcionar los dos tercios, si es que iban a estar estáticos o no, o si iba a haber un tercio que pudiera eventualmente bloquear las cosas. Nada de eso ocurrió en la práctica, por eso estamos tan expectantes. Probablemente en algunos temas se van a poner de acuerdo masivamente, en otras quizás con otras personas. ¿Cómo ve usted esa construcción de los acuerdos dentro? Sí, yo creo que no deberíamos funcionar con la lógica de bancadas como la del Como el Congreso, Congreso. que es como algo estático, fijo, sí con cierto nivel de coordinación para ir teniendo claridad de aquello en lo que es posible empujar en conjunto entre las candidaturas o constituyentes ahora que vienen de una misma identidad. Por lo menos la lista del pueblo tiene un compromiso con las demandas de la movilización del 18 de octubre. Con diversidad porque cada candidatura tiene, de acuerdo a su territorio, un programa que fue construyendo con sus asambleas y sus organizaciones de referencia. Pero tiene un compromiso general con las demandas del 18 de octubre, esas están bastante claras a nivel de la opinión pública. Hay también un programa de los cabildos y asambleas de los territorios que también está sistematizado con el cual también estamos comprometidos y comprometidas. Entonces, creo que hay un marco que nos permite mantener un cierto nivel de coherencia, pero también un diálogo, porque tenemos mucho que aprender. Yo personalmente creo que la dimensión territorial de la demanda social se ha expresado en este proceso de manera muy fuerte. Creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo, por lo tanto no deberíamos tender a centralizar, unificar y homogenizar, porque si no le quitamos la riqueza que además tiene Chile y que es parte de lo que nos tiene en la crisis que estamos por el centralismo y por la manera en que hasta ahora hemos entendido la sociedad y la política. Bueno, usted menciona, hay algunas cosas o varias cosas en común en la lista del pueblo, si bien se han ido organizando en forma, como dice usted, descentralizada. Ahora, hay algunos puntos que han salido sobre la mesa, por ejemplo, la postura respecto a lo que está ocurriendo con lo que han denominado los presos de la revuelta. ¿Qué visión tiene usted de eso? Y cómo podrían condicionar o no algo que en realidad no tiene que ver necesariamente con la convención ni con el gobierno, básicamente? Bueno, aquí yo creo que hay una discusión más amplia, más de fondo, que no tiene que ver con los cargos, pero sí tiene que ver con el contexto. O sea, estamos en un momento del país donde se ha dicho el poder constituido está en crisis, no logra proyectarse, la institucionalidad no sirve, no funciona para las necesidades que tiene la población. Tenemos que citarnos al poder constituyente, hacer una propuesta nueva, un nuevo acuerdo, una nueva forma de entender cómo nos vamos a organizar. Ese ejercicio fue posible también por la movilización y fundamentalmente por la movilización, por la movilización que tuvo todo lo que tuvo, que todos lo vimos, desde el Estado asesinando, mutilando, violando los derechos humanos, abusos a mujeres, niños, niñas y hombres en los lugares de detención, todo eso tuvo. Y eso fue también denunciado a nivel nacional e internacional. Y tuvo también violencia, violencia de distinto tipo, que llegó a situaciones graves, pero que no ha habido ninguna claridad en cómo se ha ejercido la justicia respecto a eso, a todas esas dimensiones que ocurrieron. Entonces, qué es lo que estamos diciendo? No puede ser que en un estado que está en crisis, donde ha habido movilización, hayan personas que estén detenidas con una acusación de estar afectando la seguridad del país. Que ese es el enfoque que se puso sobre toda esta cantidad de personas que han estado mucho tiempo detenidas sin poder ejercer sus derechos a defensa, sin poder vincularse con un proceso justo. Entonces, creemos que una de las señales que hay que dar, que por eso digo que no tiene que ver con el cargo, yo creo que nosotros como constituyentes estamos planteando una visión, pero por supuesto que es el gobierno y el parlamento los que tienen la responsabilidad mayor. Eh,
¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Por qué están detenidos todavía? ¿Cuáles son los procesos justos que se le han aplicado? Hasta ahora eso no tiene respuesta. Entonces nosotros creemos que tiene que quedar en libertad, tienen que quedar en libertad para que podamos empezar con un básico nivel de justicia el proceso de la convención. Tania, finalmente, independiente de ese contexto, no. Una vez que ya comiencen a trabajar, su primera dificultad, no dificultad, desafío más bien, va a ser, además de redactar el reglamento, de elegir a quién va a presidir la convención. Se ha hablado de perfiles, de mujer, de regiones, de eventualmente pueblo originario. ¿Qué visión tiene usted? ¿Qué le gustaría que encabezara esta convención? ¿Qué perfil o qué persona? Me gustaría que fuera mujer de regiones, de pueblo originario, independiente. No, no tenemos candidaturas ni hemos hecho ese ejercicio de manera colectiva. Creo que va a ser importante que los partidos demuestren que tienen la voluntad de validar a las actorías independientes. Yo creo que ese sería un gran gesto político para iniciar el trabajo sin el sesgo de la clase política. La gente dijo convención constitucional cuando tuvo la oportunidad, o sea, un mecanismo distinto al del Parlamento, después dijo votó independiente con mucha fuerza. Entonces, la gente está diciendo no hagan las cosas igual, que no sean los mismos de siempre. Entonces, creo que eso va a ser muy importante y, por supuesto, el hecho de que sea mujer y que pudieran estar los pueblos originarios en un rol así, me parece que daría una señal muy importante para que podamos avanzar en las transformaciones que tenemos que hacer. Muchas gracias, Tania, por haber conversado con nosotros. De nuevo, felicitaciones y el mayor de los éxitos por el bien de todos. Pues, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Igual a ustedes. Gracias a todos y todas que nos escuchan. Los dejamos invitados a seguir conociendo a quienes van a tener esta labor de redactar nuestra nueva constitución aquí junto a nosotros en emol.com.